Gloria a Dios, vamos a buscar en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Señor, te damos gracias, damos honor y reconocimiento a tu santo nombre en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tus caminos, porque tú nos concedes este nuevo día para acercarnos a ti. Gracias porque tú, Padre Eterno, tienes paciencia y generoso amor para con cada uno de nosotros, permitiéndonos perseverar, Señor, y conduciéndonos, pastoreándonos con tu verdad. Te pedimos que nos instruyas, que nos ayudes, Señor, que guíes mis palabras, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver cómo dice acá. Si haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote, no quería decir lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y de esto irá todo lo que has conseguido con tu trabajo. No debes dejar. Bueno, solo hasta ahí. O sea, aquí, como vemos, el predicador, en este caso Salomón, me está dando unos consejos de prudencia a los que van a la casa de Dios, como él los refiere. De los que también van a la casa de Dios y hacen votos a la ligera. Hay que entender que el predicador Salomón está hablando en un contexto en el que la casa de Dios ya estaba funcionando. Hay que entender esto con cierta precisión. Salomón es un personaje muy importante para la espiritualidad de Israel por el hecho de que en su tiempo fue construido el primer templo, que pues se entiende que es a lo que se llama la casa de Dios, ¿sí? Obviamente en etapas previas, por ejemplo en David y de ahí para atrás, había en función la tienda o el tabernáculo de reunión, ¿sí? Que tiene una connotación también como casa de Dios, pero eh, digamos que si es Salomón quien escribe esto, se puede llegar a la conclusión de que esto ocurre ya con el templo establecido, lo cual se entiende que proporciona una estabilidad a la parte litúrgica, ritualística y espiritual de Israel. Y además, por otro lado, por supuesto, algo que ya venía en vigencia, pero que por supuesto aquí se reafirma y se establece, el oficio sacerdotal.
Por eso es que él dice, cuando fueres, ¿no? Ya entendiendo que el templo se convierte en un lugar donde la gente asiste, donde la gente confluye y donde allí está, se presenta básicamente un despliegue de la persona frente a Dios. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en los, en los rasgos arquitectónicos del tabernáculo de reunión, no existe algo que permita la asistencia de la gente de una forma tan sistemática y organizada. Me explico. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el segundo templo, que es en el que Jesús estuvo y que más adelante fue destruido por Roma, ya vemos que hay algo que se llama el atrio de los gentiles, ¿sí? Y esto implica que entre el primer tabernáculo de reunión, la tienda de reunión, y el segundo templo, digamos que hay una disposición arquitectónica que admite la asistencia a buscar de Dios y a orar por parte de un grupo que por lo menos en el tabernáculo de la reunión era algo completamente inaceptable, que era los gentiles. Esto nos deja pensar también que en el caso de el primer templo, que es en el que Salomón está, pues, él construyó y está haciendo referencia a ese en estos pasajes, pues ya comenzaba a disponerse la arquitectura incluso para permitir que la gente asista de forma libre, digamos, y espontánea y como algo fundamental dentro de su práctica espiritual. Esto pues obviamente tiene sus antecedentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que Ana va a la casa del Señor, ¿sí? También, a algo que precede a ese templo, ¿no? Donde estaban los oficios sacerdotales, por supuesto, pero no con una infraestructura fija, con un lugar fijo. ¿Y a qué va Ana? Pues va a hablar con el Señor, va a tramitar su queja, va a tramitar su, podemos decir, frustración, va a, a descargar su angustia delante de él, pues por el hecho de que es estéril, de que no ha podido concebir y de que tiene una persona que le es muy pesada, que es penina, que la ofende, que la angustia, que la atormenta con la incapacidad. Eso es lo que va a hablar. Entonces ya vemos que hay esta parte que comienza a estructurarse desde momentos muy tempranos, obviamente, comienza a estructurarse desde que está el tabernáculo de reunión eh, y termina por estar definido prácticamente en tiempos de Salomón y mucho más en tiempos de Cristo, pero obviamente mmm, tiene que ver con un establecimiento de una rutina espiritual, de unas obras espirituales como lo son en este caso asistir a la casa de Dios. ¿Sí? Eso no significa que esté bien todo, no. Se demoró en estructurarse y luego, digamos, el pueblo de Israel, quienes querían, tenían este sentido de funcionalidad. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la casa de Dios. Desde un punto de vista, vuelvo y repito, espiritual, litúrgico, todo esto.
Es en ese contexto en el que el rey Salomón sugiere que cuando fueres a la casa de Dios debes tener cierto cuidado, ¿sí? La casa de Dios entonces se va a entender como todo aquel lugar donde Dios ha establecido, no el hombre, ¿sí? No el hombre, pero el hombre sí que puede proponer y puede llamar a Dios, ¿no? Pero de todos modos, al final del día quien lo define y lo establece es Dios, ¿sí? La casa de Dios es aquel lugar donde el hombre y Dios pueden reunirse. Ahora, uno podría decir, pues que eso puede ocurrir en cualquier lugar. Incluso si ponemos un sentido neotestamentario, hasta podríamos decir que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cabe ese comentario, pero hay que entender el orden y sistematización de este aspecto, ¿sí? Para que nosotros no le restemos importancia a lo que Dios establece. Eh, este es un lugar señalado por Dios, la casa de Dios, es un lugar señalado por Dios donde Dios se dispone a, pues, relacionarse, a darse a conocer por un lado, además de dejarse encontrar. Y el templo de Salomón en realidad tuvo un tremendo papel, podríamos decir hasta casi medular en la espiritualidad del pueblo de Israel y luego incluso seguiría siendo así. De hecho, cuando Salomón está consagrando el templo, ora y dice, Señor, si algún momento por el pecado de tu pueblo, el pueblo es exiliado, deportado, digámoslo así, eh, disperso en algunas de las naciones y desde allí se arrepienten y oran en dirección a este templo. O sea, porque en dirección, a pesar de estar exiliados en otras regiones, como diríamos Persia, Asiria, más adelante, ¿no? Todas estas, Babilonia, a pesar de eso, la dirección significa, es darle el carácter de especialidad que tiene aquel lugar donde Dios ha decidido manifestarse, ha decidido hablar, ha decidido poner un oficio sacerdotal en favor del pueblo. Y ojo, hay que decir que, por ejemplo, en los tiempos de Salomón, pues el pueblo no estaba gozando de su mejor momento, ¿sí? Pero luego tuvieron esto que Salomón oró sabiendo que iba a pasar, es decir, en algún momento, que si el pueblo se descarría, se extravía y peca, cae de la gracia y Dios en su juicio los dispersa, los hace llevar cautivos y que desde ahí oran en dirección a la locación, podríamos decir hasta este término, hacia las coordenadas de donde estaba el templo, pues el Señor tendría especial atención por una oración sincera hecha en ese sentido, porque aquí no hay que desconocer que obviamente lo que más importa es la oración sincera. Eso es lo que explica, por ejemplo, que Daniel orara viendo a Jerusalén. Ya no hablamos de un templo porque pues entendemos que Daniel le toca vivir en tiempos en los que el templo va a ser destruido y ya es destruido. Entonces ya no es al templo, sino a Jerusalén donde estaba el templo. Pero es el tema, la oración sincera, pero dice viendo hacia allá, en dirección hacia allá. Pues vemos que el Señor o Salomón también propone en un sentido eh, de un entendimiento profundo de que el Señor oye, ¿sí? Los ruegos y no solamente de su pueblo Israel, sino además de todos los que invocaran el nombre del Señor, aún de pronto no teniendo el linaje, ¿no? Hay que entenderlo.
Esto es algo que encontramos en las Escrituras. Ahora, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, qué ha pasado en el Nuevo Testamento, tendremos que reconocer que la casa, o hay algo más importante que la infraestructura física, obviamente. Por eso es que el Señor, por ejemplo, o mejor, el pueblo recién convertido, los judeocristianos del principio, fueron dispersados desde el principio. Antioquía fue uno de los primeros lugares, luego más adelante irían y terminarían en regiones, porque al final, como sabemos, Jerusalén fue destruida. Y entonces el eje espiritual ya no es un lugar en específico, pero sí hay que entender algunas tipologías que son importantes para nuestro, pues, eh, para nuestra edificación. ¿Sí? Voy a leer el verso, todos los versos que le dan sustento a todo lo que acabé de declarar acerca del templo de Salomón y cómo ora Salomón en este caso. Esto está en Segunda de Crónicas 6:36. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas para hacerlo muy ágil, que lo tengo aquí. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque. Eres esa declaración definitiva y pulida de Salomón, y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo y estos los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana, si recapacitan en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos, váyale prestando atención a estas declaraciones, si recapacitan, en otras palabras, si se arrepienten, bueno, ¿sí? Creo que sí merece la pena ver la Reina Valera, que es la mejor, digamos, ¿no? Es la Biblia tal vez más respetable eh, en su precisión de traducción, sin duda alguna. Eh, las deficiencias que pueden hallarse allí en la Reina Valera en una proporción abrumadora obedecen más a un tema de lenguaje, ¿sí? Que de intención. La Biblia de las Américas también es muy moderna y más con el lenguaje americano que del español europeo, digamos, pero siempre es bueno revisar, ¿no? Como dice la Reina Valera, porque tiene unas ventajas notables. Entonces dice, segunda de Crónicas 6:36, vamos a ver cómo dice. Pero no olvide como lo dice ahí, si recapacitan. Mira, entonces dice, si pecaren contra ti, bueno, pues no hay hombre que no peque y no te enojares contra ellos y los entregares delante de tus enemigos, de sus enemigos, para que los tomaren y los llevaran cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, ¿sí? Porque el tema con el pecado es que o sea, requiere que uno no sea dueño de sí mismo prácticamente, que esté como con la guardia abajo, que esté como eh, dejándose llevar por fuerzas, que no se ponga el control y que también, además que aunque se proponga y fracase en ponerse el control, es como que no esté atento, como que pierda los rieles, se descarríe. ¿Sí? Bueno. Y si en la tierra donde fueran llevados, bueno, dice, volvieran en sí, si se convirtieren, vamos a ver cómo dice la Biblia de las Américas acá, y se arrepienten, entonces se arrepienten, se convierten, todos esos son términos que no sobran para entender de qué se trata el tema, ¿no? Entonces dice, si se convirtieren, si se arrepienten, dice la Biblia de las Américas, y oraren a ti en tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, y si se convirtieran a ti de todo su corazón, por eso hace énfasis en la sinceridad, ¿no? Y luego ya en el lugar, mire, y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubiere llevado cautivo, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, dos, eso es como poner un mapa, pum, ahí. Luego
puntualiza más, hacia la ciudad que tú elegiste. Y 3, hacia la casa que he edificado a tu nombre. ¿Sí? El eje de la espiritualidad ahí ya se está muy estructurada, mire. ¿Sí? Hacia la... Y esto demoró décadas, ¿no? Y no hay que temer en declarar que siglos. ¿Qué cosa? Esta noción de cómo llevar un sistema espiritual que tenga efectividad. Por eso es que la iglesia no es un capricho de un grupo fanático. La iglesia tiene una importancia hasta desde el punto de vista físico, pero por supuesto también espiritual, porque es que esto es un concepto que viene estableciéndose desde temprano en la escritura. No es algo que se quisieron inventar ya en Nuevo Testamento, no. Incluso les comento esto, más adelante aparecen en el periodo intertestamentario las sinagogas, que obviamente no tienen, esto es más una iniciativa humana, ¿no? Las sinagogas se ve que es una iniciativa humana y por eso hay muchas, que de Dios, pero tiene que ver con esa búsqueda, con la necesidad incluso humana de establecer un lugar, ¿sí? De establecer un lugar. Esto nos ayuda a nosotros a entender mucho de la funcionalidad de la iglesia en su sentido físico, ¿no? Algo que, eh, digamos, no desaparece a lo largo de la historia, sino que ha tenido momentos de mucha fortaleza. Mire lo que dice, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Dios no. ¿Qué está diciendo Salomón? Desde los cielos. Y esto es completamente establecido por Cristo para el Nuevo Testamento. ¿Sí? Salomón está de acuerdo con Cristo, porque no podemos decir que Cristo está de acuerdo con Salomón, porque Salomón es menor, sino que Salomón está de acuerdo con Cristo por la revelación y la inspiración en sus palabras, en su sabiduría. Porque es sabiduría de Dios que precede conceptos que se vienen a afinar y establecer con Cristo con total estabilidad. Mire, dice, ¿dónde está Dios? En los cielos. Por eso el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Eso hay que entenderlo. Pero ¿por qué se llama entonces la casa de Dios? ¿No? Bueno, ya vamos a ir llegando a esas conclusiones. Su oración desde el lugar de tu morada, el cielo. Su oración y su ruego y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Note, y yo quiero hacer un acento ya a título personal, lo que dice, y ampararás su causa, la causa de cada uno de nosotros que llevamos delante de Dios. Si estoy cautivo, pues en aquel con orientación hacia esa ciudad, hacia esa casa, todo. Todo. Ahora ya uno, en el Nuevo Testamento, obviamente, estos marcos se han diluido, ¿no? Es decir, ¿por qué lo sabemos? Porque en ningún momento, por ejemplo, los judeocristianos del principio le dijeron a los nuevos conversos gentiles, por ejemplo, que oren viendo hacia Jerusalén. No. Pero hay que entender el sistema que estuvo vigente y en el contexto en el que Salomón también advierte la prudencia, porque eso sí que se mantiene, ¿sí? Mire que la prudencia en el Nuevo Testamento deja ejemplos claros de que en algunas cosas Dios es muy celoso y obra con cierta severidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, que ocultaron de los apóstoles el precio real de la venta de su terreno. ¿Sí? Y uno dice, ¿y eso es neotestamentario? Y uno dice, hombre, qué curiosa esa forma tan severa de que Dios obra, ¿no? Bueno, entonces dice, hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que he edificado, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y amparará su causa. El Señor ampara la causa si la oración es sincera y se hace en los términos y en los reconocimientos de, pues,
en este caso el lugar, ¿no? Porque es la orientación espiritual tiene que ver con todo esto, es decir, las intuiciones espirituales correctas le llevan a una persona a identificar dónde Dios ha hablado, dónde Dios ha establecido su nombre, qué es delegación de Dios y qué no lo es, qué es un lugar santo y qué es un lugar profano, y dónde Dios se agrada de oír mi voz y en qué términos. Ojo con todo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque ese es el sentido que tiene y por eso es que el mismo Salomón, mire que estamos aquí estudiando todo lo de Salomón, porque Eclesiastés es escrito por él y las palabras de que registra el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas son de él. Entonces es ahí, dice, donde los consejos aplican. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. A otra cosa que comienza a notarse aquí es que ya había un sacrificio y podía ser mal llevado por un lado y además ya había palabra. ¿Sí? En el tiempo de Salomón comienza a establecerse algo que más adelante toma mucha fuerza, que cuando vemos a Cristo en el segundo templo, Él va con los maestros de la ley y está discutiendo con ellos, ¿sí? Y es que hay palabra. Más adelante se restaura eso y se pule con Esdras y Nehemías en el templo segundo, en el templo que Zorobabel fue enviado para reedificar. Todo eso hay que prestarle atención, más para oír. Y obviamente se refiere a oír la voz de Dios, pero a través de alguien, ¿no? Mire todos estos elementos fundamentales. ¿Qué para ofrecer el sacrificio de los necios? El sacrificio de los necios es toda obra humana que pueda encajar dentro del tema de la espontaneidad, que no está guiado por la revelación, la sabiduría, el conocimiento de Dios, y también hay que añadir que no provenga de una fe intuitiva y acertada, porque es que aquí hay que ser muy claros. Uno no va, y en esto uno tiene que admitir su lugar, uno no va a inventar nada en la relación con el Señor. ¿Sí? Por eso es que esa gente que dice busco a Dios o honro a Dios o hago las cosas a mi manera, están haciendo una exhibición de necedad, imprudencia e insensatez colosal, ¿sí? Tu manera es lo correcto. Tú estás ahí planteando que tu manera Dios la tiene que aceptar, ¿sí? Pues eso, mejor dicho, es una exhibición también de soberbia sin paralelo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que yo le diga a los referentes en cualquier área que a mí no me importa lo que ellos han hecho, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero ser arquitecto, yo tengo que prestarle atención a los que han hecho, a la gente que han sido especialmente dotados. Yo, por ejemplo, conocí el Palacio de la Ópera en París. Eso es una cosa, pero se hizo en una época donde no habían computadores, donde no había el plano, digamos, digital, que esto es una ayuda tremenda. Es decir, hoy los arquitectos te pueden proponer un dibujo eh, arquitectónico muy ágilmente, ¿no? Y tienen todas las ayudas tecnológicas, igual que todas las áreas, también la música es así, en todo es así, todos nos hemos visto beneficiados por un asistente personal que es pues la informática para eso. Y llama la atención que es cuando más simples son hechas las cosas. O sea, la arquitectura de esta época, digámoslo así, es muy simple, casi, y se justifica detrás de un título que es el minimalismo, ¿no? Pero realmente, pues, si vamos a ser muy honestos, aún en el minimalismo hay belleza y hay cierta complejidad, pero es que, por ejemplo, esos arquitectos que hicieron ese palacio de la ópera en París, es pues
Eso es una salvajada. El guía nos contaba que eran más de 50 kilómetros de planos en físico. ¿Sí? Eso es una brutalidad. Esa obra arquitectónica, yo en Europa vi mucho de eso, pero si hubo una que me dejó sin aliento fue esa, es salvaje, es un despliegue de arte, de geometría, de... Y entonces que llegue uno que va a decir, yo no voy a tener en cuenta a Garnier, porque creo que es Garnier el que hizo esa obra de arte, es una brutalidad, déjenme detenerme en eso, ¿no? Eh, o sea, es una cosa que despliega un lujo, un gusto, una afinación por los colores, por los detalles, por los materiales, por los espacios, una acústica, es una cosa. Entonces que llegue uno a decir, no, a mí no me importa lo que hizo ese tipo. ¿Sí? No, te toca estudiarlo, te toca. Y entonces muéstranos lo que tú has hecho. A veces no podemos ni con 100 metros de planos. ¿Sí? Es que hay que entender quién es quién y por qué tienen nombre y por qué son pesados. Ahora, otro, Gaudí, ¿no? Otro, el de... bueno, sí, Gaudí creo que es el de Barcelona, el que hizo varias obras que son, uno dice, eso es supremamente complejo a nivel geométrico, a nivel... es una cosa salvaje también. Que uno llegue y dice, no, yo no. Sí, yo me voy a inventar una nueva forma, por ejemplo, en la música, que yo diga, no, yo voy a desconocer todos los avances que han hecho muchos en determinar, por ejemplo, una notación musical para que nos permite leerla y escribirla la música, y yo me voy a inventar algo. Y esto que me voy a inventar va a ser mejor. Oh, ¿sí? No, olvídate. ¿Sí? Alguien dijo por ahí que lo bueno de la música ya se escribió y yo estoy en gran parte muy de acuerdo con eso. ¿Sí? Gente que no tuvo las ayudas, por ejemplo, auditivas, gente que no tuvo las ayudas de un computador, esa es la gente verdaderamente respetable. ¿Sí? Y entonces uno tiene que guardar sentido de proporción de quién es uno. Uno dice, yo voy a buscar a Dios a mi manera. Eso significa que tú eres un innovador y vamos a ver qué tan efectiva es tu innovación. Vamos a ver qué tan notable o brillante es tu innovación. Pues el Señor no. El Señor en ese aspecto de la espiritualidad prácticamente no dejó que nadie inventara nada. Ahí lo que vemos en Abraham, por ejemplo, que creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicias. Pero es algo que más viene de Dios, obviamente, y que tiene que ver con aceptar algo que a Dios sí le agradaba. Es ese tipo de fe de Abraham. Y luego se va, por supuesto, perfeccionando y en Cristo lo vemos perfecto eso, ¿sí? Lo vemos perfecto. Pero entonces uno dice, el sacrificio de los necios es eso, el sacrificio de los necios es palabras, pues me paro delante de Dios como yo quiero, sin conocerle, sin nada. Y por eso es que dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios también aquí, dentro del contexto que estamos leyendo, es ese que se desata a hablar sin conocimiento de Dios. Y en ese sentido, prácticamente ni Job tiene permiso para hablar. Cuando uno lee el libro de Job, prácticamente uno entiende que el Señor le está diciendo, cállate, ahora me vas a responder, pero ¿por qué oscureces el consejo? ¿Por qué? Y eso que hablamos de un hombre, por favor, que es varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Sí. Ese, digámoslo así, sí es un innovador en lo que a la piedad respecta. Sí. Y aún así él al final tiene que echar para atrás mucho de lo que ha dicho y por lo menos decir voy con más prudencia, ¿sí? Porque
la capacidad de errar del género humano, pues está más que demostrada en todos los aspectos que quiera, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende? Que el consejo de Salomón es muy pertinente y, por supuesto, con mucha aplicación al día de hoy. Sí, muchísima aplicación. Sigamos leyendo. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Es porque alguien dirá, pues que yo no hablo. Sí, hay algunos, vea, le voy a decir algo. Hay algunos que ni oran, ni hablan, ni cantan en la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Y cualquiera diría, oh, cuán prudente soy por eso, ¿sí? No, lo que está mostrando es que tú no tienes ninguna... O sea, estás incluso en un nivel inferior, porque entonces no hay relación, no hay tráfico de información, no hay petición de ayuda en la causa personal. Eso no lo está condenando Salomón, lo que está diciendo es que debo ser cuidadoso con lo que digo. No es que, por ejemplo, mire que, por ejemplo, Ana, pues obviamente tenía una fe y una situación como para prometer que iba a entregar a su hijo y lo entregó. Qué cosa tan dura. Y lo entrega en la edad más bella. ¿Sí? Algunos dicen que Samuel tuvo que haber llegado por ahí entre los 2 y 3 añitos. ¿Por qué? Porque dice que cuando pues ya lo destetó y se entiende que por un niño sano y con una madre bien, pues te da por lo menos hasta los 2 años, por lo menos, ¿no? O sea, que se lo entrega a un viejo decrépito como Elí, cuando el niño está en su edad más bella, más linda, ¿no? Que es, yo digo que es la edad de los 2 a los 5 años y medio. Esa es una edad, pero mejor dicho, que eh, y eso no vuelve, ¿no? Y se lo entregó al Señor, ¿sí? Entonces, el exceso es más que todo, es decir, yo voy a hacer, o hablar con Dios justificándose demasiado. Alguno diría, es que yo no hablo tanto, pero tal vez te justificas demasiado. Es que no he venido porque estoy trabajando, es que tú sabes, Señor, todo esto, es que mis apremios, es que mis dificultades, es que el jefe, una cosa, la otra, es que el trabajo, es que, y son justificaciones, no dejan hablar al Señor y están justificando. A veces el Señor nos permite tocar fondo en ciertas cosas para que uno no se justifique y hable parecido a ese publicano. Compadece, te dice que golpeaba su pecho. Mucha prudencia es compadécete de mí, compadécete de mí, compadécete de mí, Señor. Eso es las palabras del publicano y dice que él volvió justificado. Me parece a mí que merece detenernos en eso un momentico. Mire lo que dice, eh, vamos a mirar lo que el Señor muestra acerca de esto. Um, no soy como los... Mire, Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie, esto es sacrificio de necios, por ejemplo. Esto ahí usted lo puede ver con un ejemplo práctico. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, es decir, es una conversación muy antropocéntrica, ojo a lo que digo, ¿sí? Por eso es que la iglesia no debe tener una liturgia antropocéntrica, sino una liturgia cristocéntrica, teocéntrica. Vamos a continuar, que no me puedo detener en eso. Oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que tengo al lado, que no se me pegue mucho porque me contamina. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa, a la casa de cada uno, justificado antes que el otro. Entonces el sacrificio de los necios también es eso, es erróneamente confiar en una justicia construida sobre supuestos méritos de obediencia a Dios. Y yo les quiero decir esto, mis hermanos, que es algo que ha tomado tiempo que yo lo reciba y lo acepte y lo crea. En realidad, uno sí se congrega. Yo, por ejemplo, yo digo, yo sí me congrego. Yo sí diezmo y encuentro provecho en hacerlo. Yo creo que no soy injusto tanto como otros, porque es que hay gente que pues es parámetro de eso, ¿no? Digamos que a nivel de facto no soy adúltero, digamos, ¿no? Digamos que no le he robado a la gente. Entonces puedo decir, yo no soy como otros hombres. ¿Sí? Bueno, eso del ayuno sí, no le pego mucho, ¿sí? Porque la verdad es que, pues yo no sé, eh, cuando yo me propongo hacerlo en temas específicos, lo hago y pues no es un hábito, sino en temas muy puntuales. Este año, el año pasado, no, este año tuvimos una sesión con mi esposa de esto de ayuno muy intencional respecto de algo. Y bueno, ya uno de pronto no sea el único, ¿no? Ya le viene a uno la migraña y eso comienza el cuerpo. Bueno, eso es más que todo, es educarlo, ¿no? Pero bueno, entonces en ese sentido yo 2 veces por semana no lo hago. Entonces estoy bastante bajo respecto de ese estándar de ese fariseo. Sí, gente mucho más disciplinada que uno, ¿no? De eso de los diezmos sí, pero entonces yo digo, todo eso es suficiente para uno pararse erguido delante de Dios, siendo que uno conoce, o por lo menos el Señor le permite ir conociendo su interior y dándose cuenta de que todo eso, aún eso, puede ser fachada nomás. Ese es el sacrificio de los necios también. O sea, a uno se le tiene que ir quitando la idea de que uno puede descrestar a Dios. Tiene que irse desarraigando. Y esto no se lo dice casi nadie. Hay muchas iglesias donde lo que hacen es alentar ese ego personal en aquellos que supuestamente tienen unos méritos. Hombre, sí que es importante tener la disciplina, es algo positivo. Obviamente es mejor eh, diezmar, por ejemplo, congregarse, usar del ayuno es mejor. Obviamente no adulterar ni cometer injusticia. Pero cuando hablamos de la forma en que presentamos eso delante de Dios, ahí es donde uno puede ser un insensato. ¿Sí? El Señor dice, sí, está bien, pero es que no te voy a justificar por todo lo que tú consideras que es suficiente para complacerme, sino que te voy a justificar con la gracia cuando reconozcas que eres pecador y aún haciendo cosas que yo he mandado, sigues siendo pecador. Y alguien dirá, ¿y cuándo se me quita eso? Nunca se te quita. Dice, y la base teológica de esto es cuando el apóstol Pablo dice, veo otra ley en mis miembros, cuando hago lo que no quiero, sí, eso hago, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta que este cuerpo de muerte no caiga, no seremos librados de esa situación. Eso es tremendo, ¿sí? Te dice, pero no, yo pastor, yo no soy como mi esposo, o no soy como otras mujeres andariegas, o no soy como... Puede ser que tengas unas cualidades,
pero te voy a justificar cuando admitas que necesitas mi misericordia, mi gracia, porque te conoces y te reconoces pecador. Y bueno, si tienes todas esas disciplinas es bueno, todo eso es bueno. Por eso es que Jesús dijo, todo esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. La justificación en nosotros ocurre cuando nosotros callamos en un sentido de prudencia. Y eso es lo que dice Salomón, ¿sí? Ni se enaltece, ni busca los primeros lugares. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Mire lo que dice. Cuando fueres a la casa de Dios, volvamos, no se apresura a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo. Entiende la diferencia. Y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Eso no significa ser escaso en la oración, sino que sean palabras efectivas. Que sean palabras efectivas. Y esto toma tiempo. Yo en mi proceso personal de madurez, les confieso que en algún momento tuve unos despliegues de necedad, ¿sí? Y en algún momento le hice algunos reclamos al Señor. ¿Y por qué si yo soy una persona que se congrega desde pequeño? Y varias cosas en momentos. Eso ya es muy personal mío, pero les digo, eh, eso ha cambiado, porque el Señor ha abierto y me ha guiado en el entendimiento para que cambie. Cuando le voy a pedir que sea favorable en mis causas, que ampare mis causas al Señor, suelo pasar por la mención de que si quieres, Señor, porque yo no merezco, realmente que yo merezca que tú ampares mi causa, así que yo diga merezco, a pesar de que la causa me pueda parecer justa, por ejemplo, o legítima, a pesar de eso, que yo merezca, no. ¿Sí? Ese ya es un muy buen punto de partida, muy buen punto de partida. Otra persona que se dio cuenta de esto fue el apóstol Ruth. Ella me contaba que porque ella, digamos que nosotros, lo que somos los cinco, somos pioneros, permítanme que me extienda un minutico más nada más. Somos pioneros en un modelo litúrgico pues que la verdad nadie nos enseñó, ¿sí? O sea, nosotros aprendimos a servir haciendo el servicio. Mi madre aprendió a orar presidiendo el culto precisamente, haciéndolo. Mi padre aprendió a predicar haciéndolo, con algunas referencias obviamente, ¿no? Pero entonces en el caso de mi madre, ella comentaba que se dio cuenta que si no usaba la palabra de Dios como marco para orar, en el contexto del culto, se perdía. Y es así, mis hermanos. Incluso uno debe acompañar su oración devocional personal con palabra de Dios, porque si no uno se pega en unas embolatadas, hermano. ¿Sí? Comienza a orar desde cualquier punto. Bueno. Entonces, es muy útil el conocimiento de Dios. Y lo que comentaba ella es que entre más ajusta la oración litúrgica, porque esa es una oración litúrgica, pues que tiene más una aplicación en la iglesia, ¿no? Hay otra oración más personal, pero la oración litúrgica, entre más se la ajusta a la palabra de Dios, mejor el efecto. ¿Sí? En todos, en la edificación del cuerpo de Cristo, por supuesto. En la oración personal tiene su aplicación, por supuesto que sí, pero también se deja un espacio más bien corto, sucinto y prudente, que es aquí lo que dice, sean pocas tus palabras a pedir. Ahora, no lo de prometer, bueno, yo pienso que si el Señor permite y me da la oportunidad, desarrollamos esto después. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Eterno, por tus misericordias, por tu fiel amor,
porque tú nos sostienes. Gracias, Padre eterno, porque tú nos guardas, Señor. Gracias por llamarnos, por darnos un nombre, Señor, por concedernos, Padre eterno, te damos honor, te damos gloria, te reconocemos a ti, Santo de Israel. Damos honor a ti, Padre eterno. Gracias, Señor, gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú haces. Hoy agradecemos. Y hoy, nuevamente, Señor, te pedimos que seas propicio a nosotros, pecadores. Tú no eres propicio al pecado, Señor. En tu naturaleza y perfección moral, no puedes ser propicio al pecado. Pero sí te pedimos que seas propicio a pecadores arrepentidos, a pecadores que te necesitamos. Yo, en primer lugar, reconozco, Señor, que necesito tu misericordia. Tú has sido propicio, me has ayudado, me has sustentado mucho más allá de mis fuerzas y mucho más allá de mis capacidades. Te alabo, Señor, te alabo y te pido que prolongues tu misericordia sobre mí, sobre mi esposa, sobre mis hijos y sobre mis discípulos y por supuesto sobre nuestro ministerio y también por supuesto sobre Colombia. No quebrantes el sustento del pan, Señor. No quebrantes el sustento del pan. Ten misericordia. Sé propicio a nosotros. Perdónanos, Señor, la negligencia, la falta de disciplina, el incumplimiento de algunos de tus mandatos, el obrar soberbiamente, altivamente. Perdónanos. Hoy, Señor, te rogamos que ampares nuestra causa, que cuides a nuestra descendencia, que nos protejas de la pestilencia, de la mortandad, del peligro, de la maldad humana, de la imprudencia de los hombres, de la falla mecánica, de la falla humana, de todos, Señor. Sabemos que tú puedes, Padre eterno. Aún líbranos y guárdanos de los errores, las omisiones que nosotros hacemos, que nosotros tenemos. Que tu nombre sea bendito, Padre, y glorificado. Te reconocemos a ti, Santo de Israel. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.